Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Mama Sauria. Hoy tenemos un episodio especial en el que no buscamos por qué pasó lo que pasó, de la historia que vamos a contar hoy, sino estamos para conocer justo una historia de resiliencia total, fuerza, muchísimo amor y aprendizaje, pero sobre todo, pues también dolor, ¿no? Hoy está conmigo Lisette Martínez, una invitada que perdió a su hijo cuando él tenía 21 años de edad y con quien estoy de verdad inmensamente agradecida por atreverse a abrirnos su corazón, contarnos su historia, porque sabemos que al contar estas historias podemos estar ayudando a muchas otras personas que nos escuchen. El objetivo del día de hoy es justamente eso, que con la historia de Liz podamos conectar a quienes les haya sucedido algo similar, que puedan encontrar un refugio en esta historia y en cómo Liz salió adelante de todo esto y pues que sea un apapacho al corazón para muchas de ustedes. Sin más, te doy la bienvenida, Liz, te agradezco de nuevo muchísimo por estar con nosotros y contarnos tu historia y abrirnos tu corazón. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que esto le ayude un poquito a las personas que están pasando por lo mismo desde mi experiencia, porque toda situación es diferente. Todos vivimos las cosas diferentes, pero pues como dices, el aprendizaje puede ser similar, Exactamente. ¿no? Para muchos. Cuéntanos primero, Liz, ¿qué es lo que le pasó a tu hijo de que falleció? Él tuvo un accidente en una moto. Tuvo se llama traumatismo craneoencefálico. Okay. Eh, Tuvo un accidente en una moto. Él se estampó en un carro de basura estacionado. Okay. Esto fue en la noche, madrugada más o menos, y de eso fue lo que falleció. Okay. Okay. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Kevin. 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 Y a la edad que esto sucede, ¿qué tan cercano era el vínculo mamá e hijo? Ok, en el rol que yo manejé, soy mamá y papá, Okay. entonces era un poquito complicado porque era la que regañaba o apapachaba, entonces él de niño pues fue muy travieso. Ya de adolescente, él no vivió 2 años conmigo, se fue a vivir con una sobrina a su casa, entonces estábamos un poquito separados. Cuando sucede esto, ya había regresado conmigo, ya teníamos más cercanía, ya teníamos más comunicación, ya hablábamos más, él se abrió más en sentimientos, en todo, pero pues sí fue un trabajo mucho para que él se pudiera abrir conmigo. Sí, y justo estaban lográndolo cuando esto sucede. Exactamente, Okay. estábamos logrando esa comunicación, pero pues yo creo que por algo pasó esto antes de. Sí, claro, que lo Sí, sí, pudieron sí, recuperar a tiempo, exactamente antes ¿no? de. Uh-huh. Ok. Y ya tenías más hijos al momento que esto sucede, ¿cierto? Sí, él era el mayor, después tuvo un aborto de 3 meses, espontáneo, y después nació mi hija, que hoy tiene 22 años. Ok. ¿Ellos cuántos se llevaban? Año y medio, Ok, año y medio. ok. Cuéntame, Liz, ¿qué sueño crees que tenía tu hijo y que ya no pudo cumplir? Los sueños que él a mí, cuando empezamos a tener comunicación, fue que irse a vivir a Cancún, era lo primero. Él decía que él Okay. se iba a ir a Cancún. Lo más cercano era irse con sus amigos a festejar su cumpleaños Uh-huh. a la playa, irse a vivir a Cancún, hacer una carrera allá. A él le gustaba mucho ser barman de bebidas y todo eso. Okay. Y pues yo lo apoyaba porque alguna vez me preguntaron qué es ser alguien en la vida. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, pues yo lo que quería en ese momento es, siempre le preguntaba, ¿eres feliz? Que es lo primordial, preguntarle a un hijo, ¿no? ¿Eres feliz? ¿Realmente eres feliz? Y pues eso era lo que él tenía, así a corto plazo. Uh-huh. Digamos que a mucho plazo pues era hacer una familia y todo eso, pero a corto plazo ese era lo que tenía pensado hacer. Okay. Sí lo veías que iba para allá. Sí, de hecho sí, él ya me había dicho que en diciembre, él fallece en septiembre, Uh-huh. que en diciembre él se iba. Okay. Entonces, pues no llegó a ese. Ok, ya estaba planeando y todo. Sí, 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 ya estaba planeando. Ok. ¿Y cómo fue el momento en que recibiste la noticia de que fallece? Ok, él salió, estaban con unos amigos en la casa, llegó, estaba con unos amigos y me dice, los voy a ir a dejar. Entonces yo le dije, no, no salgas, mira. Entonces eran 4 amigos, salió a dejar a dos y después a dos. Esto fue en una moto. Entonces, de regreso, pues fue casi a 5 minutos de llegar a la casa.
Llega una patrulla, o sea, veo porque tenía las torretas prendidas y mi hija se para y me dice, una patrulla. Y yo dije, no, pues ya lo agarraron porque no llevaba el casco, por la licencia, por X. Y me paro y el policía me dice, ¿es usted la mamá de Kevin? Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Me dijo, tuvo un accidente. Lo primero que me pasó fue una fractura, se cayó de la moto, derrapó algo, ¿no? Ok, o sea, no, tu Nunca, primer pensamiento no fue algo no fatal. fue eso. Hasta que a un policía le dice, pero córrale, porque va entubado. Entonces fue cuando de verdad entré en shock, porque lo primero, mi reacción fue bañarme, o sea, irme a bañar en vez de salir corriendo. Ok, Y estaba mi mamá y le digo, pues es que tuvo un accidente, iba entubado. Pero no sabía el grado, o sea, sí, claro. me pasaba por la mente ir entubado. Cuando el policía dijo eso, pensé, sí se me vino a la mente lo más grave posible. Entonces, me fui corriendo con mi hija al hospital. Llegué y pues estaba en traumatología y ahí está la policía federal. Entonces me dice una policía, ah, sí, usted es la mamá de Kevin. Y yo dije, ay, pues me conocen o qué. Ajá. Me pasé corriendo, llegó con el trabajo social, estaba ya su amiga, una de sus amigas que había ido a dejar, estaba con trabajo social. Entonces el de trabajo social, le digo, yo soy la mamá de Kevin. Me dijo, sí, pase, se me pidieron datos. Mi hijo no tenía seguro social en ese momento. Yo le dije al señor, al de trabajo social, mi hijo no tiene seguro. Me dijo, usted no se preocupe, ¿tiene cómo darlo de alta? Y yo le contesté que sí, cuando no sabía si podía darlo de alta. Lo primordial es atenderlo. Y en eso estaba yo sentada y iba pasando la camilla con él. Iba vendado, o sea, iba sangrado, o sea, fue mi primera impresión. Y a mi mente es, mi hijo no va a salir de aquí, por cómo lo vi. Después ya entré a terapia, y me dice un doctor, ¿viene sola? Y le dije, no, está allá afuera mi hija. Me dijo, pues pásala. Le hablé, pasó, y ya el doctor, el primero que me dijo es que tenía muerte cerebral. Entonces, pues yo ya de ahí dije, no, pues no va a salir. Me mandaron a recoger sus cosas y pues una sí, la verdad las tiré, lo único que recogí fueron sus tenis, porque toda su ropa se la cortaron, o sea, Sí. recogí y en eso me acuerdo mucho que salí y estaba ya unos primos, el que me había llevado al hospital, y pues dice que, yo no me acuerdo así bien, pero él dice que solo gritaba, ¿no? Que mi hijo ya no iba a salir de ahí, que ya. Y pues ahí pasé toda la madrugada esperando información, que, pero sí, el primer diagnóstico de él fue muerte cerebral. Ok. ¿Y al cuánto tiempo te dijeron no sobrevivió? Como al día, esto fue en domingo, el lunes, me dijeron que lo iban a operar, que tenía muy inflamado el cráneo. El doctor que había llegado en la mañana me enseñó todo lo que le habían hecho. Me recuerdo que una doctora entró, una oftalmóloga, un maxilofacial, y la oftalmóloga me dijo que mi hijo había perdido los ojos, desprendimiento de retina, y el maxilofacial que tenía múltiples fracturas en el pómulo, la nariz y todo. Okay. Entonces la doctora me dijo, pues aquí lo importante es su cabeza, señala lo de los ojos y lo demás, pues. Así fue. Y bueno, de ahí tardé, lo operaron, sí lo operaron, tardé una semana para que me dijeran que no, que él ya no iba a salir. Fue cuando me mandaron con una tanatóloga y entró cuidados paliativos, que ya es cuando una persona ya no va a salir. Okay. Y le dicen que es el buen morir. Entonces ahí yo decido que a él ya no le haga nada. O sea, ya es como si no va a salir, para que le haces una cirugía pulmonar, porque a él le hicieron una perforación en el estómago para pasar alimento. Okay. Y le hicieron meter un tubo en el pulmón que colapsó. Entonces de ahí pues yo dije, no, ya no quiero que le hagan nada. ¿Y qué calidad de vida le iba a quedar si salía también, Exactamente, no? sí. Y pues Okay. lo que podía pasar con él era que viviera, pero en una cama, sin hablar, sin moverse, sin nada. Entonces, en ese momento pensé que era egoísta, porque yo no lo quería así. Y dije, pues no puedo decidir, pero en ese momento decidí que ya no le dieran ningún, bueno, que la auxiliaran para seguir viviendo. Entonces el doctor me dijo, pues si usted no quiere eso, lo van a mandar a su casa con sus aparatos. Le dije, pues si eso es lo que me van a hacer, pues démelo, pero no quiero que lo sigan. Para mí era una tortura subir todos los días a verlo y ver que ya tenía perforado un pulmón, ya tenía perforado el estómago, ya le habían hecho una tráquea, o sea, muchísimas cosas que les hacían y él no iba a salir de ahí. Y eso me lo explicaron, o sea, un doctor me explicó que era muy difícil que él saliera
de eso. de eso. Ujú. Y entonces decides que ya no se intervenga más, Ujú. pero fallece en el hospital o sí te lo llevaste a tu casa. No, fallece en el hospital. Ese día a las 7 de la mañana entrábamos y yo ese día me paré tarde, estaba ya muy cansada porque dormía y no dormía, me pasaba Claro. día, mañana y noche en el hospital porque no sabía qué día él se iba a ir. Ujú. Entonces fueron 20 días en un hospital donde dormías Banquitas. en las banquitas, en el Ujú. suelo, donde pues la verdad es que no comía, no te daba hambre. Entonces ese día me levanté tarde y dije, no me van a dejar entrar. Me llevé mi carnet y entré como paciente. Y llego y nunca desayunaba, o sea, no tenía hambre. Y ese día fui por un café, por pan y todo. Y una señora, porque ahí era un círculo de mamás que todas estábamos en la misma situación, ¿no? Ok, Muchas historias ahí. sí. Y me dice, oiga, le acaba de hablar a la trabajadora social. Y dije, ah, ok. Y yo le dejé mis cosas, le dije, ¿le puedo dejar mis cosas? Voy. Y el doctor fue cuando me dijo, ¿sabe qué? Pues háblele a un familiar, está sola porque pues su hijo no pasa de las 12 del día. Entonces dije, ok, sí, ahorita. Pues le hablé a toda mi familia y nadie me contestaba. Y hasta que le hablé a mi hermano, le dije, hermano, vente. Y me dijo, ya, ¿verdad? Y le dije, sí. Y ya la enfermera me dijo, no, ya no se vaya. Fue muy raro, la verdad, y hoy lo pienso, y desde que yo llegué al hospital, créeme que Dios estuvo conmigo, porque yo perdí mi trabajo, me corrieron de mi trabajo, porque no podían sostenerme a mí tanto tiempo faltando, me corrieron. En ese momento lo que menos me interesaba era el dinero, o sea, yo Pues sí. quería otras cosas. Y entonces, para darlo de alta en el seguro, sí conseguí que me lo diera de alta, tuve que pagar. No me preguntes de dónde saqué el dinero, porque no sé, yo solamente decía, sí, pago, sí, esto. Porque aparte tengo, perdón que te interrumpa, tengo entendido, no lo sé, que el seguro social es de lo más caro cuando no Sí, estás asegurado, ¿no? O sea, exactamente. como si fuera primer mundista. Sí, y yo ese día, pues yo por eso le dije al de trabajo social, mi hijo no tiene seguro social. Y él me dijo, no se preocupe, aquí lo importante es que lo atienda. Entonces de ahí, hoy veo que hubo muchas señales de decir, o sea, Dios está contigo, Ujú. no te va a dejar. Entonces ese día yo llego y todas las enfermeras se salieron. Era un cuarto donde estaban todos, pues la verdad, los que ya no iban a salir. Y todos, la mayoría eran personas que habían tenido un accidente en moto y que tenían muerte cerebral o lo que ellos le llamaban traumatismo craneoencefálico. O sea, también ahí entra la concientización Sí, de para los moto, motociclistas, sí. ¿no? Y pues llegué y la enfermera, se salieron todos los enfermeros y solo una se quedó conmigo y me dijo, despídete. Y fue creo que el momento más fuerte, dejarlo ir Ujú. y verlo terminar. Y que me dijeran, ¿sabe qué? Su hijo acaba de fallecer. Y oír, créeme que sí, algo que tengo es que oigo un aparatito de esos que suenan y es como muy, me acelera, porque ese momento yo lo viví ahí, O el sea, despedirme. falleció en el momento en el que tú le terminaste de hablar. Sí, o sea, en el que me despedí, en el que le agradecí. Te estaba esperando nada más, básicamente. Sí, bueno, antes, como estuvo 20 días, toda mi familia se fue a despedir, todos, o sea, mi mamá, sus abuelos, mis sobrinos, toda la familia. O sea, no hubo una persona que no fuera a despedirse de él, que eso fue también mucho, porque en un IMSS no te dejan entrar. Sí, ¿no? Y él le decían, sí, vas a despedir. Entonces ahí como que te entraba el de, pues mi hijo no va a salir. O sea, sí hubo un momento de, de de un milagro, ¿no? Que yo esperaba un milagro y decir, sí, mi hijo se va a levantar de ahí. Claro, como mamá, pues nunca quieres perder esa esperanza, ¿no? Sí, pero después dije, ok, tengo que ser razonable, no va a salir de aquí, o sea, mi hijo no va a salir. Y esos primeros días, fallece él, esos primeros días después de que ya no está él, ¿qué pensamientos te invadían a ti? La culpa o obviamente pues el dolor inmenso, me lo imagino, ¿no? Pero me refiero a ti, o sea, tú sentías culpa, sentías enojo para con él o todo era hacia ti, ¿qué pensamientos eran los principales que te llegaban? Bueno, después de que pasó todo lo del CP, bueno, no fue sepelio, la cremación, Ujú. y llegar a la casa, fue muy difícil, porque era llegar, pero no estaba él, ver sus cosas, era enojo, culpa, culpa de decir por qué no lo detuve, por qué no me le puse como mamá, el de no sale, ¿no? Ujú. Fue la culpa primero y después era un dolor, o sea, inexplicable. A mí es como si te arrancaran algo, pero no material, sino de muy adentro, de la conexión entre mamá e hijo.
Sí, sí, sí. Es así Algo como que nadie puede no, explicar, yo es creo. desprenderse de algo que no estás preparada y jamás vas a estar preparada para desprenderte de algo. Entonces llegar y los primeros días fue de tristeza. Me sentía muy, muy triste. O sea, una tristeza que solo quería llorar y dormir. O sea, que era depresión y culpa. Creo que la primera fue culpa, porque decía si yo lo hubiera detenido, si no hubiera salido, si no hubiera, ¿no? Y eso también invadió mi familia, la culpa, porque decían nadie hicimos nada. O sea, y bueno, después ya viene el por qué, ¿no? El por qué tuvo que ser así, por qué pasó así. Pero sí, fue la culpa. La culpa. ¿Por qué crees tú que haya tenido que pasar así? Pasó así porque, bueno, anterior a esto, creo que definitivamente empecé yo a buscar ayuda. Y te lo voy a decir, en iglesia, en cualquier religión, yo busqué y no encontré absolutamente nada que me hiciera a mí, si quieres, sanar el dolor que yo en ese momento sentía, el enojo, la rabia, la ira, pero jamás me pregunté por qué a mí, sino me pregunté para qué yo Okay. estaba pasando esta situación que me estaba sucediendo. Ujú. Porque anterior mi mamá perdió un hijo a la Okay. casi a la misma edad. Entonces yo decía, ¿para qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy repitiendo yo La historia. la historia? Exactamente. Y bueno, pues busqué en religiones, en todas las religiones, en todas. El acompañamiento en el hospital fue de amigas que me ayudaron muchísimo, de mi familia que estaba ahí todos los días y que me preguntaban cómo está, qué te dicen, qué hay. Entonces no lo encontré en ninguna religión. Empecé a buscar lo espiritual, que eran cuadros akáshicos, constelaciones familiares, reiki, todo eso. Y pues fui, me daban, o sea, me ayudó en cierta manera, me Ujú. daban respuestas, pero no encontraba yo la solución. O sea, me seguía sintiendo igual. Y lo mayor era la culpa, mucha culpa, pero ahí se asomaron todas mis heridas de Pasadas. pasadas, exactamente, de mi pasado. Entonces, pues yo decía, no, tengo que trabajar mucho en mí. Ok. Sobre todo porque había otra hija que sí estaba, Sí, ¿no? porque había otra hija que sí estaba ahí y vino lo que en un momento te platico de mi mamá. Fallece mi hermano y mi mamá se deprime, se encierra y no bueno, hoy lo entiendo, ¿no? Que pues ella se sentía así, pero no existíamos nosotros. Existía su dolor y se hundía en su dolor. Entonces yo me vi un poco reflejada y yo decía, no quiero esto para mi hija, ¿no? Ella Claro. también necesita una mamá. Ella tenía el dolor que yo ya había sentido de perder un hermano, Sí. pero yo tenía hoy el dolor de perder a un hijo. Entonces, algo que las dos platicamos fue, vamos a llorar, vamos a sanar, pero cada quien a su forma. No decirnos, no llores, él está bien. No, o sea, no, vamos a No, llorar. sacarlo. Ujú. Exactamente, vamos a llorar, vamos a expresarnos y si me ves llorar, no me calles, no me digas, no llores. Él va a estar bien, o sea, era no. Los que no estamos bien somos nosotros, porque aunque se vea muy fuerte, él ya no está aquí. Y Sí. las que estamos aquí sufriendo porque él no está, somos nosotros. Claro. ¿No? Y eso es bien importante ponerse en ese lugar uno mismo, ¿no? De Sí, razonar que, aunque suene feo como dices, la otra persona ya no está sufriendo como lo estaba sufriendo, ¿no? Porque ya no está. Ahora te toca a ti exactamente. salir adelante y justo te iba a preguntar, pues el mundo seguía girando y tú de dónde tomabas fuerzas para seguir girando con él. Entiendo que entonces, pues principalmente fue tu hija, ¿no? Para que tu Sí. hija no sufriera lo que tú sufriste justamente. ¿Y cómo ayudaste o cómo ayudó esto a que tu mamá también saliera adelante y volviera a verlas ustedes otra vez? Ok, fue, te digo, de tomar todo esto, conozco a través de las redes sociales Ujú. a una persona que habla de quinta dimensión, cuántico y todo eso. Entonces él me invita a ir, está en Morelos, y me invita a ir. Okay. Yo voy, no lo conocía, o sea, yo la verdad es que dije, pues ya perdí todo, pues qué más da, o sea, yo ya me veía derrotada, perdida y yo decía, pues mi vida va a ser así. Ujú. Era sobrevivir, porque te pones un curita y Ujú. caminas por la vida sobreviviendo. Okay. Entonces, cuando yo llego con él, a través de la naturaleza, de todo lo que él en 2 días me enseñó, Ujú. me decía, tú tienes que vivir, no sobrevivir, vivir la vida. Para que piensa, ahí es cuando te escuchas tú, en un silencio, aprendes a escucharte. Dice, ¿para qué estoy aquí? Y aunque suene muy fuerte, era, mi hijo ya no está.
¿qué me dejó? Y lo primero era agradecer que él hubiera estado conmigo el tiempo que estuvo. Bueno, malo, ya no era estarse recriminando, fui una mala mamá, fui esto, o sea, ¿para qué me sucedió? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Y lo primero es agradecer que tu hijo viviera contigo, que lo tuvieras, o sea, una pregunta muy fuerte era si volverías a pasar esto o no lo volverías a pasar, pero no volverlo a pasar es no conocerlo, no tenerlo. Y yo decía, volvería a pasar por lo mismo, porque esos 21 años, fueron 21 años, me hizo ser mamá, o sea, él fue mi primer hijo, ese sentimiento que crece en mí y que lo hay, porque aunque él no está físicamente, mucha gente lo quita de una vida y yo no, yo lo recuerdo todos los días con agradecimientos. Y desde el amor, desde el te agradezco que estuvieras en mi vida, te agradezco todos los momentos que vivimos, te agradezco que fuera yo tu mamá, desde ahí aprendí yo. Y desde ahí aprendí yo a soltarlo. A soltarlo en amor, en agradecimiento, que fue lo que esta persona que yo encontré me enseñó. ¿No? Me enseñó que desde el amor se puede vivir sin la presencia de un hijo, pero sí en la esencia, en lo que te dejó. Y mucha gente dice, yo me muero, ¿no? O sea, aparte de mí se murió. Y lo que él me dejó fue vivir, no sobrevivir, o sea, aprender a vivir en conciencia, en aceptación. Creo que la primera parte es aceptar que ya no está, que todo lo que pasaste, por ejemplo, yo no podía ni mencionar su nombre. Si yo decía en la calle, me ven con lástima, como, perdió a su hijo. ¿No? Era como, pero eso es un ego muy grande que tienes, ¿no? Que sientes que toda la gente te tiene lástima y que algo que siempre te dicen es, él está bien, él ya es un ángel. O sea, no, no es un ángel, es una persona que estuvo en tu vida y que ya no está. Y que aceptarlo te cuesta mucho y es trabajar en ti, en trabajar y sanar, no ponerle un curita al dolor y decir voy a caminar. Y ya no lo sufro, o sea, ya no sufro porque ya no está. Qué bonito, porque eso es bien importante, como lo estás diciendo tú, el aprender a vivir el dolor desde otra perspectiva, ¿no? Porque también, como decía al principio, te enseñan mucho a no hablarlo, ¿no? Sí. Como dices, todos me están viendo con lástima, no te gusta ese sentimiento, te lo guardas para ti, porque ya para qué lo hablo, sí. O lo externo, para qué le cuento a la gente que pase por esto, y no, o sea, entre más lo hables, más vivas tu dolor, creo yo, más puedes ir entendiéndolo y aprendiendo a vivir con él y no, como dices, a sobrevivir, ¿no? Es parte de, o sea, es parte de ti. Sí. Y siempre lo va a hacer, el dolor de la pérdida, pero también la historia que ya tuviste con él. Eso que dices, pues la verdad, qué bonito que justo reconoces la historia que él te dejó y empiezas a vivir a partir de ahí, ¿no? Sí, a partir de ahí veo que mi vida había sido sobrevivir. Sobrevivir a la separación, sobrevivir a relaciones no duraderas o muy cortas, sobrevivir a problemas con tus hijos, o sea, sobrevivir. O sea, en todo momento tú sobrevivías desde siempre. Exacto. Y él, de ahí cuando él fallece, por eso me preguntaba él, ¿para qué? Bueno, para eso, para aprender a vivir de otra forma. Entonces, yo agradecí que él llegó algo entonces a mi vida, enseñarme a vivir y que el tiempo que él estuvo conmigo no fue en vano, o sea, no fue el de ya murió, él lo voy a recordar, es mi ángel, no, es desde el amor, él ya no está conmigo, está su esencia, vive en mí al tener todos sus recuerdos, o sea, sí. Desde pequeño hasta la edad en la que falleció, y decir, vives en mí, pero vives no sufriendo por ti, sino amándote. Y yo por eso digo, el amor de una madre es infinito, perpetuo, para siempre. Y siempre vas a estar conmigo hasta el día que yo me muera, porque así yo decidí. Es decir, tenerte en mi corazón. No decir, ya está muerto, ya, no lo olvidamos, pero no vivo sufriendo porque él ya no está. Ya no sufro. Pues qué gran lección, Liz, porque, o sea, qué fuerte, pero la verdad es que qué valentía y toda mi admiración, porque qué bonito que hayas logrado encontrar ese camino que creo que pues todos los que perdemos a alguien necesitamos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esta enseñanza de vida que tienes, tú no sentiste culpa de volver a sonreír, de volver a vivir. Sí, sí? Antes de, digamos, sanarme en cierta parte, porque sano todos los días, sí, sentía culpa de comer, culpa de sonreír, hasta culpa de vivir, porque él ya no estaba. O sea, de comer lo que a él le gustaba era culpa,
Por eso te digo, la más grande es una culpa donde te culpas de todo por no hacer nada, cuando realmente debes de reconocerte y decir, sí, sí hice, fui una mamá, mi papel fue este porque ese me tocó. Y a veces pues los problemas que tenemos con los hijos son muy pequeños. Yo hoy, por ejemplo, te comentaba, atraemos gente que tiene problemas y yo siempre les digo, da gracias que tu hijo vive y que los problemas que tú puedas tener con él tienen solución. Solo aprende a escucharlos y lo más importante siempre pregúntales, ¿eres feliz, hijo? ¿Eres feliz? Porque muchas veces nos preocupamos más por tener un título colgado, porque él sea perfecto. Ser perfecto no es ser lo que tú quieres dentro de ti. Y ser una mamá también que quiere controlar, eso me pasó. Pero todo eso viene desde la culpa. Pero yo digo, bueno, tuve que vivir esto, a mí me tocó ese papel, y esto yo lo viví, y esto es lo que me tocó. Entonces, soltar la culpa, si es un trabajo de todos los días, de ti, porque ya no es trabajar tu hijo, o sea, se escucha muy fuerte, pero él ya no está, hoy estás tú, hoy tienes que trabajar por ti, por lo que quieres. Si tienes hijos, o sea, más hijos, pues tus hijos, y si no tienes más hijos, pues por ti misma, vivir por ti. Totalmente de acuerdo. Es lo principal, debería ser lo principal. Sí. ¿No? Porque de ti, pues parte todo lo demás, más cuando tú, en tu caso, por ejemplo, ya tenías a tu hija. Entonces, Sí. pues si tú, suena cliché, pero si tú no estabas bien, tu hija, ¿cómo iba a superar ese dolor Sí, yo. si su principal punto de apoyo no estaba bien, no estaba firme? Entonces, aquí me gustaría preguntarte si hubo alguien, supongo que tu hija, pero aparte de ella, ¿hubo alguien que fue clave para ti en este proceso? Ya sea, por ejemplo, el maestro que nos comentabas, ¿no? De que te enseñó toda esta filosofía, o algún familiar, alguna amistad en especial. Pues mira, en mi familia no, y no por malos, sino porque sentían el mismo dolor que yo. Sí. Entonces hablar de él era ponernos a llorar todo el mundo y sacar el dolor o ver yo a ellos que sufrían más que yo, entonces no lo Sí, a eso hablaba. me refiero. O sea, alguien, Sí. la familia siempre está, los amigos siempre están, pero alguien clave que a ti tú hayas dicho, esto me sacó, o esta persona me sacó de mi perspectiva. Pues fue el lugar donde fui, que se llama Cuarta Dimensión, Casa de Sanación. Él se llama Alonso González Varela, él fue dice que no es guía, pero yo le digo, pues todos somos alumnos y maestros, fuiste mi maestro para aprender a vivir de otra forma. Él fue la persona que me ayudó a sanar, pero no a sanar nada más de ponerle un curita, te repito, fue sanar desde adentro, de sanar desde tus heridas, desde saber manejar tus emociones. En ese momento yo sentía la emoción de un dolor muy grande y una tristeza. Entonces el hablarlo, el que alguien te escuche, que a lo mejor es tu familia, qué padre, a lo mejor es un amigo, qué padre, pero si es otra persona también es padre que te escuchen, que lo repitas 1000 veces la historia, pero te sanas. El llorar también es un desahogo grandísimo. Sí, sí. Desde mi, les digo, de experiencia, para mí fue mucho la naturaleza, el agradecer lo que yo había vivido, ¿no? Hoy en día me encuentro mamás que lo sufren, pero pues yo creo que sí, debes de sanar tú desde adentro para poder soltar a tu hijo, soltar tus vivencias y dejar de sufrirlo. Y que soltar ese dolor no significa que dejes de amar a tu hijo, ¿no? Porque siento yo que muchas personas que sufren una pérdida en general, no solo de hijos, pues, sienten eso, Sí. que el dejar de llorarles pareciera que lo estás dejando de amar y por eso se aferran a ese dolor, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que no, o sea, que el sobrellevar, perdón, sobrepasar un dolor y aprender a vivir con esa historia de dolor y que sea parte de ti, pero seguir con tu vida no significa que dejas de amar a esa persona y de extrañarla y de, claro que duele, ¿no? Sí. Pero es importante que tú también sigas viviendo porque tú sí estás aquí. Como dices, aunque suene feo, suene rudo, tú estás aquí y tú tienes un camino que continuar porque por algo estás aquí, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma de honrar la memoria de una persona. Vivir, no sobrevivir. El vivir, exactamente como tú dices, el no llorarle no quiere decir que no lo amas. O sea, yo sí le lloro, pero yo ya no le lloro de esa forma, con culpa, con sufrimiento, con el por qué a mí. O sea, hoy le lloro en agradecimiento, en decir, híjole, te extraño mucho, hijo. Hoy, por ejemplo, pasó el Día de las Madres y decir, me haces falta, pero yo sé que yo soy aquí.
y buscar mi propósito. Yo sé que mi propósito es vivir de diferente manera, no sufriéndote, no culpándome ya, es soltar todo eso. Sí. Y hoy te digo, vivo y su esencia vive en mí. ¿Cómo a él te gustaría, más bien, vivir como a él le gustaría verte, ¿no? Exacto. Sí, porque si te pones en el otro papel, yo a veces me preguntaba, ¿y si yo me hubiera muerto, él cómo viviría? A lo mejor ya ni, o sea, Exacto. ya no estuviera aquí, porque a veces el dolor mata también. Sí. Hay Sí, gente que no sobrevive a una pérdida tan fuerte. Entonces yo diría, si hubiese sido al revés, tal vez él ya no estaría. Y hoy, pues, digo, yo lo que aprendí desde un momento fue, Dios está conmigo, porque de esa manera yo lo vi, por la forma en la que yo tuve la oportunidad de despedirme y soy bendecida, porque hay mamás que no saben dónde están sus hijos y ya están muertos. Entonces yo decía, de cierta manera estoy bendecida, de cierta manera yo me despedí de mi hijo, de cierta manera hay mucho más, o sea, siempre nos enfocamos más en lo negativo, en el ya se murió, ya esto. Yo me enfoqué más en lo positivo, en qué me dejó, para qué me pasó esto, no porque para qué yo pasé esto. Y fue eso, dejar de sobrevivir en una vida y empezar a vivirla. Finalmente fue tu maestro. Exactamente, sí, Así fue lo mi podemos. maestro. Cuéntame, ¿tú qué le dirías, Liz, a una mamá que ha perdido a su hijo, o sea, la edad que sea, ¿no? Adulto o no, pero que siente que no está pudiendo salir adelante? O sea, ¿qué consejo objetivo tú le podrías dar sin romantizar, como tú justo lo estás hablando, o sea, objetivamente? Yo creo que buscar ayuda, buscar tu lugar seguro, sea religión, sea familia, amigos, pero buscar un lugar seguro. Y de ahí empezar, yo creo que a sanar, a escucharte a ti misma. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que sientes? En primera, definir qué es lo que sientes, ¿no? Puede ser mucho dolor, tristeza, culpa, hasta odio puedes sentir, ¿no? Pero ese es sanarte y ver por ti. Tal vez, dirían, es muy fácil hablarlo, pero yo lo pasé y lo viví todo ese duelo, y no hay un momento para decir ya no me dejo de dolor. O sea, el duelo puede ser, dicen es un año, no es un año, puede ser toda una vida si no sanas, claro. Puede ser toda una vida que sigas llorándole a un hijo. Y yo tengo la experiencia por mi mamá, porque mi mamá le sigue llorando de esa forma, de una forma donde no ha soltado a mi hermano, de una forma donde ella habla y llora y se lamenta, pero porque no sanó, le digo, mamá, no sanaste. Y de tu hijo igual, o sea, tu hijo también lo trae cargando. Exactamente, pero porque yo la invito, pero no puedo hacerlo por ella. O sea, nadie te va a ayudar a salir de ahí si tú no quieres. Y si buscas ayuda y dices, sí, no puedo, sí, porque yo lo hice con amigas, es no puedo, me estoy hundiendo, quiero morirme, no voy a vivir. Entonces, en mi súplica de decir, ayúdenme, por favor, pues llegó una persona que me ayudó y sé que todo tiene un fin, o sea, que todo tiene una misión en esta vida. Si Él llegó a mí para sanarme, va a haber alguien que va a llegar a ti a ayudarte a sanar. Solamente es quererlo, o sea, porque si no quieres, ahí vas a seguir. Sí, no todo nos va a funcionar a todos, o sea, lo que a ti te funcionó, a lo mejor a alguien más no, pero creo que es muy cierto que cuando tú eres consciente de que necesitas ayuda, llámele como le quieras llamar, ¿no? Llega a ti. Sí. O sea, en el momento que tú eres consciente empiezan a llegar. Exacto. Entonces, digo, porque tú también te empiezas a mover, ¿no? De, bueno, ¿qué será lo que me servirá? Psicólogo, no psicólogo, bueno, entonces otra. Y tú empiezas también a moverte en ese sentido y sin querer queriendo, ¿no? Entre comillas, llega a ti. Exacto. Pero sí, el chiste es que uno entre en sí, porque si no lo quieres, a mí me llevaron con una tanatóloga y no quería ir porque todos los días me preguntaba, a ver, dime, ¿qué pasó? Y repetí, yo decía, bueno, esta nada más quiere escuchar. O sea, yo lo veía como morbo, ¿sabes? El de todos los días lo mismo. O sea, ya le expliqué qué pasó. ¿Cómo me va a sanar? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo eso me va a ayudar? No, sí, lo estoy repitiendo y lo estoy viviendo y lo sigo viviendo. Entonces, ahí es porque yo no quería sanar. Porque ella sí me pudo haber, o sea, seguramente me pudo haber ayudado, pero yo no quise. Porque yo decía, no, está nada más que le repita 1000 veces lo que pasó, ya se lo expliqué. ¿Y qué sientes? Pues dolor, ¿qué voy a sentir? O sea, pero no quería, o sea, yo no quería su ayuda. Y si te la dan y no la aceptas, no es que no sirva, es que tú no quieres en ese momento sanar. O a lo mejor que eso no era lo que tú necesitabas y a ti te ayudó a encontrar que sí. Sí, porque muchas mamás se refugian en alguna religión y les sirve, ¿no? Otras se refugian en la ciencia y les sirve.
y lo que te sirva es lo que a ti es lo que te va a ayudar. Lo correcto, sí. Y ahora, del otro lado, por ejemplo, ¿tú qué le dirías? Tú que viviste pérdida de hermano y la pérdida de tu hijo, pero también eres muy consciente, por lo que veo, ¿no? De tu alrededor y de la gente que está viviéndolo junto a ti. ¿Qué le dirías a la gente que no sabe cómo acompañar en el duelo a alguien? O sea, a la gente que tiene al lado a alguien que vivió un duelo como el tuyo, ¿qué le podrías decir? Bueno, esa gente es solo escucharla. O sea, hay palabras que no va, o sea, no es que no vayan, sino en ese momento lo que tú le digas, el de lo siento, no. El de, ay, te entiendo tu dolor, no. El de, ay, él es tu ángel, él va a estar bien, no. O sea, seamos realistas, estás pasando por una pérdida y lo más él ya no está. O sea, esa es la aceptación, ¿no? Pero yo creo que solo escucharla. A veces solamente queremos ser escuchadas, sin una palabra o que te abracen sin emitir algún comentario, ¿no? Porque si hay muchos comentarios de tu familia, es que yo lo siento, no sabes cómo, y tú Sí, en ese momento dices, no lo sientes, tú tienes a tus hijos vivos, tú tienes, ¿cómo lo vas a sentir? Desde el amor de madre puede que lo sientas, pero tu dolor no te hace ver eso. Entonces yo creo que lo único es queremos ser escuchadas, o sea, y repetir cómo te sientes en ese momento. O sea, me siento mal, me quiero morir. O sea, solamente quieres que te escuches, solo ok, quieres ser escuchada. ok. Pues sí, que te permitan desahogar el dolor que tienes dentro, Exactamente, o sea, ¿no? solo desahogarte o que estés llorando, no llores. O sea, es una emoción Sí, claro. y llorar es desahogar el alma. Entonces te desahogas. Sí. O el querer, que quieres estar sola también es válido. O sea, dejarte Sí. sola no va Yo a creo pasar que ahí nada. es un punto un poco más difícil para, por ejemplo, la familia o los amigos, porque a lo mejor uno siente que, híjole, yo sé que quiere estar sola, pero a lo mejor es hasta peligroso que esté sola porque ella no va a tener la fuerza para atenderse a Ujú. sí misma, para, ¿no? Pues por eso ahí estamos, ya estamos queriendo desde el amor acompañar a esa persona que está sufriendo y esa persona no nos quiere ni ver a lo mejor, ¿no? Pero lo hacemos en esta conciencia de, o este amor de, pues es que sola no va a poder ahorita, ¿no? Sí, Y muchas veces sí, o sea, muchas veces sí dices, quiero estar sola, pero porque no quiero, como decías ahorita, ni comer, ni pararme, ni bañarme, ni, o sea, ni mover un dedo. exacto. A lo mejor algunos días, pues sí, es hasta necesario. No hagas nada, no pienses en nada, y si no quieres comer, no comas, ¿no? Pero después yo creo que la familia, pues obviamente se empieza a A preocupar, preocupar. ¿no? Sí, es Entonces, de lo como que llamas, encontrar un balance entre estoy, pero pero no no, tanto. es el que Darle su llamas el espacio. tocar fondo, ¿no? El Ujú. de decir ya no puedo y ahí es cuando a alguien, de verdad alguien, te va a ayudarte. Pero te digo, siempre es que tú quieras, porque pues, hay mamás que no quieren, o sea, que tú les brindas todo el apoyo y ellas dicen no, y no. Y es que Sí, tú, y es mucho dolor, de verdad es mucho dolor el que tú sientes en ese momento, que ni siquiera lo sabes manejar. En ese momento no sabes manejar ni tu dolor, ni ningún sentimiento. O sea, ujú, lo primero que se te viene es me quiero morir. Me quiero morir porque ya no está la persona, ¿no? Y ujú. más en algo que dicen, en un hijo, ¿no? O sea, que siempre nos enseñaron que el primero que se va es el papá, no el hijo. Como dicen, cuando pierdes un papá, pues eres huérfano. Sí, Cuando y pierdes un hijo, ni siquiera hay nombre es para esa pérdida, para ese dolor. exacto. Y pues es eso. No, nadie nos prepara. Nadie sabe si hoy estamos o no. Y hoy sí lo veo. Quien no entiende la muerte no va a entender nunca la vida, porque es Ujú, parte de. Entonces, totalmente. entender la muerte y aparte trabajar mucho el desapego, ¿no? El decir, me los prestaron, los tengo, los vivo, los voy a crecer, pero yo sé que un día o yo me voy o él se va a ir. Y eso no lo enseñan. De niños siempre, por las creencias son, mamá se va a ir primero, Romantizamos la vida. exactamente. Entonces, algo que aprendes, bueno, que yo aprendí desde mi experiencia, si no entiendes la muerte, no vas a entender nunca la vida. El duelo que tengas, sea papá, mamá, algún hermano, algún amigo, alguien, si no entiendes su partida y no entiendes lo que él te dejó, no vas a entender cómo vivirlo, porque solo Ujú, vas a vivir en dolor y en sufrimiento. sí, Entonces, amárrate del amor hacia tu hijo, pero del amor hacia agradecimiento, hacia agradecer que estuvo
y que hoy ya no está y que hoy tu vida empiezas a vivirla sin él, ¿no? Pero sí está contigo en forma de esencia, de amor. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y tú, Liz, en esta historia que has vivido, ¿has hecho comunidad con otras, o has hecho algo por hacer un grupo, una comunidad, o no sé, de mamás que han pasado por esto? ¿O solo es, hace rato me platicabas que te has encontrado casualmente con otras mamás que han sufrido un dolor similar al tuyo, Sí. pero no hay como una comunidad de apoyo en la que estén o que conozcas? O no. No, Es la verdad no. muy No es una personal comunidad. cada quien se encuentra. Sí, o sea, me las encuentro, ya sea en el trabajo, comentaba esa energía que tú manes, que llega la gente y te comentas que yo, mi hijo, y te quedas. Y pues sí, les das un abrazo y le compartes tu historia. Y lo que te comparten es, ay, eres bien fuerte, eres bien. Y dije, híjole, a lo mejor sí, hoy, que mi hijo ya tiene año y medio, que falleció, sí. Pues si usted me hubiera conocido hace un año, no era ni la mitad de lo que soy hoy, pero es un trabajo. Y lo único que les comparto es si se puede, solo es que usted quiera, sale. Si se puede vivir así, si se puede, y no es como, no tienes que sentir dolor hoy en día, yo lo siento, pero de diferente, lo trabajé mucho, lo siento de diferente manera, pero sí sigues viviendo con el dolor. No hago comunidad, la verdad es que no. Lo que pudimos hacer alguna vez fue que en un hospital hay mucha gente viviendo la misma situación, de hijos, de padres, de gente que viene de pueblos y que a veces no tiene ni qué comer. Entonces a veces sí, yo le decía a mi familia, vamos a dar comida a los hospitales porque pues viví 20 días ahí y vives lo que, la vida, ¿no? Las historias, te encuentras con muchas historias. Y mamás que pues están pasando por lo mismo. Mamás que pasaron antes que yo pasé, y mamás que seguían después de mí. Entonces hoy es solamente si puedes ayudar, hazlo de la manera que tú puedas. O sea, tal vez una plática, tal vez comida. Un sándwich. Exacto. De la manera que puedas es ayudar. Okay. Y para ir cerrando, Liz, cuéntame tú cómo mantienes vivo el recuerdo de tu hijo y cómo honras su memoria hoy en día. Honrar su memoria es vivir sin lamentarme, que ya no está. Eso es honrar su memoria. El agradecimiento que le tengo a él, eso es honrar su memoria. El que camine hoy sin, no te voy a decir sin dolor porque sí hay dolor, pero sin sufrirlo, sin lamentarme, dejar las culpas, sanarme. Y sanar se trata en todas esas emociones que sientes, trabajarlas, porque sí podemos vivir así. Si podemos, es algo que yo digo, ¿no? Si puedes, si quieres, y ese es honrar a mi hijo. Ese es honrarlo, el vivir sin sufrirlo, el vivir como quiero hoy vivir, con paz, con mucha paz, con haberme encontrado yo, el saber hoy quién soy yo, qué es lo que quiero, y vivir con él. Siempre dije algo, él para mí era mucha luz. Entonces hoy camino sobre eso, sobre una vida mucho más sana, cuidarme, hacer lo que yo quiero y no lamentarme porque él ya no está. Yo creo que no debemos de sufrir, sino de vivir. Exacto. Y es muy difícil, yo creo, llegar a Sí, a esa conciencia, pero ojalá todos pudiéramos llegar a eso porque es vital pues para seguir, ¿no? Porque si no te hundes en el dolor, que también es válido, ¿no? Y es normal. Claro. Pero ojalá todos pudiéramos salir adelante como lo hiciste tú, tan fácil, digo, perdón, no, tan fácil, no, tan, se me fue la palabra, como tan consciente, ¿no? De, encontré el lugar en el que necesitaba llegar y entré en una conciencia en la que yo creo, por lo que me cuentas de tu vida, que nadie te había hablado de. Exactamente. O sea, nadie se había puesto en perspectiva de que podía existir una vida después de la pérdida. Sí. Y más con la historia de tu mami y demás, o sea, como que en tu línea de familia, pues eso no existía. Ojalá y tu mamá pues también encuentre, como tú dices, ¿no? El momento clave de, sí necesito ayuda y sí la puedo buscar y sí la puedo encontrar. Sí. Tu hija sí lo... bueno, algo que me enseñaron es, si tú trabajas en ti, por ende la gente cambia. O sea, entonces hoy mi hija, te digo, ella sí lo dolía
y su duelo fue diferente al mío, porque ella se empezó a tatuar su nombre y todas esas cosas, no le dije nada. Pero hoy ella me dice, ma, hoy eres resiliente y hoy quiero ser así, porque lo ve, ¿no? O sea, dice, pues siguen el ejemplo. Entonces hoy yo sané, no la fuerzo, porque no fuerzo a minimizar su dolor o a llevarlo como yo lo llevé. Yo le doy el espacio a que ella lo lleve, pero hoy sí sé que ella está sanando, a su manera, no a la mía no, o sea, a su manera, ella empieza a sanar, porque ya no lo sufre, porque ya lo aceptó, porque hoy lo ve de la forma en que le digo, cuando llora, le digo, trae los recuerdos más bonitos de él. ¿Qué te acuerdas? Ah, cuando hacíamos travesuras, pues eso tráelo, eso es vida, porque te hace vivir. Porque los recuerdos buenos, pero siempre te digo, nos vamos a lo negativo. Ah, no, es que, o sea, imagínate si yo viviera en el de cómo murió, cómo lo veía, cómo, o sea, sí me costó salir de ahí, de ese momento de su pérdida, de ese momento en el que él ya no estaba a su cuerpo, o sea, porque pues él 20 días ya no estaba, ya no me hablaba, ya no nada. Pero si yo viviera ahí, estuviera muerta y fuera una sobreviviente más de una pérdida, porque muchas veces solo sobrevivimos. Entonces yo nada más lo que dije es a tu manera, a tu tiempo, sin forzar un duelo, es como ella lo vive, o sea, de la manera que ella lo quiere vivir. La apoyo, ella sí a veces que quiere llorar, no limito su emoción, le digo, suéltalo, quieres estar sola, te acompaño, tú dime. No quiero estar sola, ok, perfecto. Termina de llorar, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero siempre lo que le digo es traer los recuerdos bonitos. No traigas lo malo, trae lo bueno. Sí. Lo bueno porque hay momentos más buenos que malos que viviste con él. Totalmente. Pero ella no trabajó en la misma, o sea, en la misma línea que tú, el dolor, por lo que entiendo. O sea, no ha ido a algún lugar, el que sea, para tratar el dolor. No, no ha ido, pero ya me lo pidió. O sea, me dice, mamá, quiero ir a donde tú vas, porque todavía sigo yendo. Te digo, es un trabajo de todos los días. Quiero ir, porque de verdad sí quiero sanar. Quiero sanarme y quiero soltar a mi hermano, porque ella todavía no lo suelta. Entonces me dice, quiero soltarlo. De la forma, le digo, no va a ser como yo, pero sí hay una forma de que tú puedas despedirte de tu hermano. Y de verdad, o sea, muchas veces yo veía a una amiga que me decía, es que yo solté a mi mamá y sigue sufriendo y sigue llorando y lamentándose, y le decía, no, tú no has soltado a tu mamá. Entonces ellos me dicen, tú sí, sí, porque ya no lo sufro. Lo agradezco. Pero ella hoy me pide que sí la lleve, bueno, y yo le digo, va a ser en el momento que tiene que ser, porque no forzamos, a mí no me forzaron, ni yo fuerzo a nadie de mi familia a poder tener su proceso. Porque pues sí, su muerte sí dejó mucho dolor en la familia. O sea, desde mis sobrinos, era muy cercano a mi familia. Entonces, algo que también les agradecí es que cuando estaba en el hospital hicieron un mural donde tenían fotos con él, todos mis sobrinos, mis tíos, mi hermano, toda mi familia, y decían palabras hacia él, ¿no? De vas a estar pronto en la casa, te queremos, gracias por los momentos. Entonces, es una forma también en que mi familia llevó un duelo, ¿no? Hacer un mural, que hoy lo tengo súper guardado, pero es a la manera, a su manera, cada quien lleva su duelo, ¿no? De que si piden ayuda, pues sí, uno los puede ayudar. Y no porque sea experta, sino porque podemos ayudar a la gente a salir de un duelo. El chiste es ese, ¿no? Que entre unos nos ayudemos a otros. Exactamente. Oye, esta pregunta no estaba planeada, perdóname, pero me quedé pensando por ejemplo, el momento en que tuviste que sacar sus cosas de la casa o su cuarto sigue ahí intacto. No. ¿Tú necesitaste? Creo que en ese momento, fíjate que fue muy chistoso porque mi familia decía, uy, ya te quieres deshacer, las palabras incómodas, pero yo no. Yo decía, mi hijo no es una ropa, mi hijo no son unos tenis, mi hijo no son lo material, no va más allá, que a veces sientes que él está ahí. Sí. Y yo siento que fui aparte un poquito muy dura conmigo, porque yo decía, es que no está en esa playera favorita que se ponía, no está en la cama, no. Él no está en nada de eso, él vive en ti. Entonces yo sí saqué sus cosas como al mes, más o menos. Al mes yo regalé, si lo querían, y si no, tiré cosas. Porque yo decía, no, muy pocas cosas que me pidieron mis sobrinos, como una camisa, dámela, porque van a hacer ositos o cosas así, se las di. Tenis, pues también, que dejó, era de quien los quiere, quien nos gusta, no los quiere, los tiramos.
pero no, yo decía que no era él. Él no era una playera, unos tenis, una chamarra. Él era más que algo material. Ujú. Ok, ok, pues Liz, no me queda más que agradecerte de verdad muchísimo, muchísimo tu valor, las grandes enseñanzas que nos dejas hoy, porque de verdad creo que todos los que nos escuchen y yo personalmente aprendo mucho de ti. Eh, Ojalá todos tuviéramos como esa fuerza para decir, necesito buscar por otro lado, porque no me está funcionando lo que Sí. estoy haciendo, ¿no? Estoy segura que también le eres de mucha ayuda a muchas personas que nos puedan escuchar hoy, porque hay mucha gente allá afuera que ha vivido algo así, algo similar, y que vive en el silencio su dolor pensando que esa es a lo mejor la mejor vía y creo que tú les puedes estar ayudando muchísimo sin imaginártelo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por abrirnos tu corazón y por contarnos cosas tan delicadas de tu vida. No, pues muchas gracias. Esperemos que desde mi experiencia alguna gente le pueda ayudar. Sí. Y lo más importante es que busquen si realmente quieren no sentir ese dolor que nos mata, busquen ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a ayudar a salir de ahí, de la manera en la que tú quieres. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias ¿No? y gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Si conoces a alguna persona que ha vivido un dolor similar, si tú has pasado por un dolor similar, pues te invito a que compartas este episodio con más personas, que pueda llegar a mucha gente, que de verdad esta historia pueda expandirse y nada, pues recuerda que estamos todas las semanas aquí con un episodio nuevo en Mamasauria. Coméntanos, nos va a encantar leerte qué te pareció el episodio del de hoy. Compártelo, síguenos en nuestras redes sociales y pues nos vemos por aquí el siguiente episodio. Gracias.